acciones, el transporte, los efectos y destinos de las especies químicas en el agua, el suelo y el aire, y en los ambientes vivos, así como los consiguientes efectos de la tecnología sobre ellos. Ok, de acuerdo a esta definición, ¿qué es lo que esperamos entonces aprender en los distintos temas que ya asignamos a inicio de semana? ¿Cómo podemos ir relacionando el trabajo y la búsqueda de información con esta definición de química ambiental? Bueno, asociándolo con la definición, tendríamos que ver el porqué de que se produce esa problemática específica de cada tema, cuáles son las reacciones, como lo dice ahí, que van a provocar ciertos efectos por ejemplo, en el caso mío de la desoxigenación, ¿qué lo provocaría y cuáles efectos tendría eso en el ambiente? En principio, cuando parte del ambiente es impactado, la pregunta inicial es ¿a qué se debe? ¿Quién es el responsable o quiénes son los responsables? Hablando en términos químicos, pues de las especies químicas. O sea, ¿qué especie química fue la causante? Recuerden que hay una imagen negativa de la química con relación a que cuando hay algún problema generalmente dice que es debido a un químico para referirse a una sustancia, ¿no? Entonces hay una imagen pública de la química que no es muy favorable. Así que en los temas que ustedes están investigando, todo lo que van a encontrar no necesariamente es una verdad absoluta, porque hay posiciones como frente a cualquier otro problema. Por ejemplo, el tema que mencionaba Medin, ¿qué preguntas tú comenzarías a hacerte acerca de por qué hay una disminución del oxígeno en los océanos? O sea, ¿qué preguntas químicas nacerían para ir pensando en los porqués, en las causas, etcétera? Bueno, partiría pensando que si es una reducción en los niveles de oxígeno, partiría pensando en cómo ocurre esa solubilidad del oxígeno en el agua y por qué está disminuyendo. O sea, primero partiría definiendo cómo es soluble el oxígeno en el agua, cómo llega ese oxígeno al agua, si es el mismo en todos los niveles y a qué se debería esa disminución y si tiene que haber, no solamente viendo el oxígeno, si hay otro factor aparte externo que está afectándolo también. Ok, la primero que dijiste, ¿cómo llegó? O sea, la fuente. Para nosotros convencernos de que ha disminuido, por ejemplo, ahora mismo con el tema del virus entendemos que hay un problema con la saturación de oxígeno y cuando cae por ciertos límites, los procedimientos inmediatamente es suplir esa deficiencia y en el caso extremo ser entubado, ¿no? Ahora, la pregunta aquí de cajón, si te dicen que está disminuyendo, ¿qué información previa debes tener? Para convencerte de que está disminuyendo, que hay una disminución. Bueno, tendría que tener algún tipo de estudio, de estadística que muestre cómo los niveles de concentración que han reducido y
O sea, tendría que tener una base de datos, por decirlo así, una tabla de las estadísticas por año y este año por qué se dice que bajó y eso. Ok, entonces, en términos de números, y de ahí la importancia de la concentración, es preguntarnos, bueno, cuáles son los niveles normales de oxígeno en los océanos. Es como una pregunta obligada, porque para entender la variabilidad, claro, hay que tener esa información, esa data, esos valores estadísticos en el tiempo. Lo otro es, que también lo mencionaste ahí entre líneas, cuando hablamos de la disminución de los niveles de oxígeno en superficie, a cuántos metros de profundidad. O sea, toda la búsqueda que deben hacer para cada uno de los temas gira en torno a estas ideas del concepto de química ambiental. Aquí la especie química involucrada directamente, pues, es el oxígeno. Y desde el punto de vista de la disponibilidad, tiene que ver con la solubilidad del oxígeno de un gas en el agua. Ahora, no estamos hablando aquí del agua de laboratorio, pues del agua destilada ni del agua de la llave, estamos hablando del agua de mar. Entonces también hay que mirar, en este caso, la matriz agua de mar, porque desde el punto de vista de las propiedades físico-químicas es distinta al agua dulce o al agua nuestra del laboratorio, el agua destilada, o al agua de consumo humano, el agua potable. Entonces, cuando estamos eh, empezando a entender un problema ambiental, de inicio hay que hacerse esas preguntas que algunas pudieran parecer muy como triviales, ¿no? Pero en el fondo no son triviales. Porque para entender por qué ha disminuido, tengo que saber cómo se comporta la especie química, en este caso el oxígeno en el medio acuoso. ¿Qué influencia puede tener la presencia de otros gases? Porque no solamente se trata del oxígeno. Y desde el punto de vista químico de la formalidad, entender qué cálculos están asociados a la determinación de esos niveles de oxígeno en el agua, o sea, cómo lo miden. Una de las cuestiones relevantes que pasa cuando salen estos informes a escala global es que nosotros nos preguntamos, por ejemplo, ¿y para el mar Caribe es igual? Los que están cerca del Mediterráneo se preguntarán si es igual para ellos en el Mediterráneo. Entonces, todas estas cuestiones son válidas desde el punto de vista ambiental porque no esperamos que todo sea homogéneo en todas partes del mundo. Eso no es cierto. Nosotros en la región o la zona tropical donde nos encontramos tenemos una dinámica distinta a sitios que se encuentran más hacia los polos, ¿no? Hacia el Ártico o hacia el Antártico. Entonces la química ambiental pues fundamentalmente tiene que ver con eso, las fuentes o el origen, las reacciones que hay en medio. Y esas reacciones no necesariamente son las reacciones químicas que nosotros acostumbramos y escribimos en un papel, como que es la descomposición, o es 1 más 1 se obtiene esto, o 1 más 1 más 1 se obtiene lo otro. Porque debemos entender que son sistemas más complejos, son sistemas dinámicos, entonces no es fácil caracterizar un sistema ambiental abierto, en este caso como pudieran ser los océanos, para entender toda la dinámica de lo que ocurre en los mares. Entonces, ciertamente hay que mirar cuál es la variabilidad de acuerdo a la zona. La misma vida marina cambia de un punto al otro para entender cuál es el impacto de esa disminución del oxígeno y en qué medida también las actividades humanas, porque al final
El oxígeno como molécula, ¿en qué proceso ustedes han aprendido que interviene el oxígeno del aire? En la oxidación de materia orgánica e En la, inorgánica. en la oxidación de materia orgánica e inorgánica. Entonces, uno podría pensar, bueno, ¿qué actividad, qué consumo oxígeno puede estar ocurriendo también que dé cuenta de parte del problema? O qué vertidos están llegando a los mares que también demandan un mayor consumo de ese oxígeno. Así que mientras pesquisan cada uno su información, tengan en cuenta que para primero mirar datos actuales hay que entender cuál es el problema. Repito, desde el punto de vista de nosotros como químicos, que es lo que nos compete en el ambiente. Como Carlos mencionó lo de orgánicos o inorgánicos, en nuestro medio es una forma de clasificar los materiales, ¿no? Orgánicos o inorgánicos, de utilizar, reutilizar, etc. Entonces, todos ellos van a tener un impacto significativo no solo en el agua, sino también en el aire, en el suelo. Y nosotros, como químicos, también le seguimos las huellas a esa especie en particular, si se degrada o no se degrada, si se degrada por una vía química o por una vía microbiológica, cuánto tiempo puede permanecer en el ambiente, que es otra propiedad muy importante, si es alterado o no por la luz solar. Entonces hay una dinámica continua y compleja, y cuando miramos en términos de reacciones, hay múltiples reacciones que están ocurriendo simultáneamente alrededor nuestro, bajo nuestros ojos, bajo nuestros pies, que evidentemente no podemos mirar todas en un curso de esta duración, pero sí es introductorio para finalmente entender por qué lo que estoy cuantificando, por qué lo que estoy evaluando llegó allí y cómo llegó. Entonces, normalmente cuando se hace análisis, nos interesa saber los metales, bueno, cuáles son los metales que se encontraron en el agua. Como químicos nos interesaría también no solo la concentración total del metal, sino en qué forma se encuentra ese metal. Y eso se denomina especiación química. O sea que no basta con decir, es que hay calcio, hay arsénico, hay cadmio, hay mercurio, pero ¿en qué forma? Porque pueden ser formas inorgánicas o formas orgánicas. Y dependiendo de esas formas, así también está asociada a una toxicidad. Entonces, algunas de estas sustancias que pueden ser vertidas producto de las actividades humanas, cuando llegan al medio acuático o al medio terrestre, pueden encontrarse con otras sustancias y sufrir estas transformaciones. Entonces, no se trata solamente de que tal como lo vertí, así lo voy a encontrar. Cuando uno hace especiación química, se puede encontrar de una forma más objetiva cómo se encuentra esa especie. Si es poco soluble, si es insoluble, si es muy soluble, eso significa que frente al sistema o al régimen de lluvia que tenemos en nuestro país, eso puede seguir moviéndose, puede profundizar hacia las aguas subterráneas, o si es una especie que se inmoviliza, pero luego se degrada, a lo mejor ese metabolito que se produce es más soluble que el inicial y se mueve más y va a contaminar, etc. Entonces, la dinámica, y de ahí el nombre, ¿no?, de una especie química en el medio es bastante compleja. Cuando uno va y toma una muestra, no va a pensar ingenuamente que lo que está tomando ahí en la muestra refleja toda la historia de lo
ha pasado. La ciencia intenta ser objetiva y lo que hemos aprendido con una muestra representativa, pero es una fotografía del momento y eso puede variar, no solo por la actividad humana o antropogénica, sino también por las condiciones y la variabilidad climática. Ustedes escucharon en las noticias que había llovido en una región del planeta donde no había llovido nunca. ¿Escucharon Sí, eso? creo ¿Dónde que fue fue? en el, ¿Dónde fue? creo que fue en el Ártico. Ajá, entonces son eventos que por una parte los negacionistas pueden decir, no, es que no había registros en esa época y no sé cuántas cosas. Pero el hecho es que eh, llovió. Y ahora ya nos advirtieron que el próximo mes puede ser un mes de la niña y hay que estar pendiente de eso. Antes, eso no formaba parte ni siquiera del noticiario, esos informes meteorológicos. Ahora debemos estar alerta de lo que está ocurriendo. Y cuando ocurren desastres mayúsculos, entonces ahí sí, que, que guardan relación con sustancias químicas, entonces el químico también es el llamado a responder. O sea, nosotros conocemos que hay transporte de materiales peligrosos, pueden estar transportando, como siempre lo llaman, químicos, y frente a cualquier eventualidad somos nosotros los que manejamos la información sobre las propiedades físico-químicas, combustibilidad, el flashpoint, etcétera. Todo la historia de esa sustancia, el químico, no es que la tengamos en la cabeza, pero somos capaces de interpretarla y manejarla para reaccionar frente a estos eventos. Ya cuando se trata de una contaminación natural, una erupción volcánica, pues ya ahí no tenemos nada que hacer, ¿no? Sino esperar a que el evento ocurra. Y allí sí se magnifica el tema del transporte. Lo que ocurre en un punto determinado del planeta, pues se transporta a cientos de kilómetros y eso lo vemos muy gráficamente con las erupciones volcánicas. Bueno, de los efectos ni qué decirlo porque cada vez que pensamos en una especie química y se introduce la palabra contaminación y luego de allí cuál es el efecto que va a tener primero sobre la salud nuestra, de las personas, de los seres vivos, y luego sobre la vegetación, los animales, que también son seres vivos, y el impacto que puede tener sobre los materiales, sobre el ambiente construido. Y bueno, el destino, eh, lo que ocurre anualmente en Panamá con el manejo de los residuos domiciliarios urbanos, vemos ahora cómo este sistema de redes los atrapa para que no llegue al mar y ahí podemos hacer una valoración también del el poder que tiene de generación de residuos una ciudad con las características nuestras, que ha crecido en el tiempo, que ha concentrado la mitad o un poco más de la población. Entonces todos estos fenómenos van condicionando nuestra existencia aquí en la ciudad capital y también el impacto de nuestras actividades. Muy bien, entonces que quede remarcado y anotado por ustedes, cada vez que estemos estudiando un tema debemos hacer énfasis en estos aspectos. La fuente, las reacciones, el transporte, los efectos y el destino de especies químicas. Las reacciones químicas, repito, reacción química para nosotros es de sustancia, pero aquí pueden haber procesos microbiológicos, es decir, mediados por microorganismos que también tienen un rol muy importante en todos estos fenómenos. Bien, entonces, el otro término que debemos mirar, porque es química ambiental, ya hemos visto un poco la parte química, es qué es lo que debemos entender como ambiente. O sea, cada uno de nosotros no debiera tener un concepto de ambiente
independiente, pues como que para mí es esto. Entonces, para uniformar criterios, nosotros vamos a tomar como referencia la Ley 41 del 1 de julio de 1998, que es la Ley General de Ambiente de la República de Panamá. En todas las leyes se ha mirado, hay una parte de definiciones o de glosarios, y para efectos nuestros, entonces, cuando decimos la palabra ambiente, vamos a entender lo que está descrito en la ley. ¿Alguien que lea la definición, por favor? Conjunto, sistema de elementos naturales y artificiales de naturaleza física, química, biológica o sociocultural en constante interacción y en permanente modificación por la acción humana o natural, que rige y condiciona la existencia y desarrollo de la vida en sus múltiples manifestaciones. Ok, miren un momentito la definición y me comentan qué les llama la atención de esa definición. Algo, por ejemplo, en lo cual no hubiesen pensado que forma parte de una definición de ambiente. Mírenlo un par de minutos. Daire, ¿qué le llama la atención de esta definición? La parte sociocultural. ¿Por qué te llama la atención? Porque, o sea, generalmente cuando me hablaban de ambiente, yo simplemente pensaba en los factores naturales, las cosas que no habían sido tocadas por el hombre, pues. Así que artificiales también, no era algo que yo diría que formaba parte del medio ambiente, del ambiente. Ok, muy bien. Sabina. Esa misma parte de sociocultural. ¿Se me escucha? Sí. Sí, esa misma parte. Los artificiales no tanto, pero los sociocultural sí. Pensaba que el ambiente no nos involucraba a nosotros, sino solamente el lugar donde habitar. Ok. Y aquí en esta parte, cuando dicen de naturaleza física, ¿en qué piensan en esta parte? O sea, cuando dicen conjunto, sistema de elementos naturales, de naturaleza física, ¿en qué piensan? ¿En qué elemento natural piensan? ¿O en qué fenómeno pues, físico piensan? En los ciclos, ¿Ciclos de qué? por ejemplo, los ciclos geoquímicos, el ciclo del fósforo, el dióxido de carbono y así. De los elementos. Ajá. Bueno, pero eso entraría más en lo químico, ¿no?
Miren a su alrededor, donde quiera que estén en este momento, y qué impacto ustedes están teniendo de algún componente físico del medio. La temperatura, ¿Qué más? la presión, ¿Qué más? Muy bien, ¿qué más? Si pasa un carro ahora mismo vendiendo por ahí, La las ondas humedad. sonoras, ¿eh? las ondas sonoras, Claro. Y si están construyendo por ahí cerca o tienen una música a mucho volumen, ¿qué siente usted en las ventanas de su casa? Vibración. Vibraciones. Entonces tenemos radiación solar o luz, ruido, onda sonora, vibraciones, etcétera. O sea, todo eso que nosotros pasamos desapercibido tal vez porque nuestra sociedad aquí, culturalmente hablando, es ruidosa, ¿no? Los panameños nos comunicamos mucho gritando. Es algo extendido. Antes no era así, pero bueno, ahora tampoco es así por la mascarilla, ¿no? Pero es algo cultural. Entonces también hay normativas y hay niveles de ruido permitido de acuerdo a las actividades. Ese es otro aspecto muy importante. Cuando usted se va a bañar a la piscina, ¿qué características espera que tenga el agua de esa piscina? que esté a una temperatura agradable, La temperatura. ¿Y que esté estática o esté en movimiento? estática, Estática, o sea que si vas en la tarde, toda la gente que se bañó en la mañana es la misma agua. dinámica. Bueno. ¿Y qué tratamiento tiene esa agua para garantizarte que te puedes bañar allí? Le agregan Está productos desinfectada químicos, por cloro. cloro, Ok. Entonces, ¿y para qué se le añade el cloro? ¿Con qué finalidad? Para la desinfección del agua. Para la desinfección. Entonces nosotros somos conscientes, aunque no, ¿alguno de ustedes en alguna oportunidad le ha preguntado a la piscina donde ha ido cuál es la concentración de cloro del agua? no, Seguro que no, ¿verdad? O sea, nosotros por el olor presumimos que, bueno, y por el efecto del cloro también en la piel, que sí está clorada. Ahora, si cumple o no cumple con el nivel que se exige, ya es otro tema. Pero el punto que quiero rescatar es que sí se requiere el cumplimiento de una norma para que esa agua sea apta para uso recreativo, en este caso nadar, bañarse, qué sé yo. Ahora, si el agua estuviese destinada al riego, agua de regadío, necesitaría esas mismas cualidades que el agua para uso recreativo. ¿O debe cumplir con otro requisito? Con otro requisito. Entonces, cada una, de acuerdo al, aquí estamos hablando de acuerdo al uso. Entonces, como químicos vamos a ir aprendiendo poco a poco que cuando nos fijamos, no podemos generalizar y decir, es que el agua, porque depende cuál es el uso que se va a dar del agua. Por supuesto que el agua para el consumo humano tiene unos requisitos más altos, un índice de calidad más elevado. La parte microbiológica es fundamental porque no nos vamos a exponer a sufrir de alguna enfermedad producto de la presencia de microorganismos en el agua, ¿no? Entonces, al interpretar qué es lo que representa el ambiente, la construcción, los edificios, los monumentos, o sea, todo eso forma parte del ambiente. Y entendido de que, aunque son componentes inertes, pero también hay un efecto sobre ello. ¿Qué pasa con los metales, con las estructuras metálicas que hay a nuestro alrededor? ¿Qué les ocurre en el tiempo? Pueden correrse. Pueden sufrir
corrosión, por efecto de la temperatura, el material también puede deformarse. Entonces, la actividad humana no solo que contamina el aire, agua y el suelo, que son los componentes naturales en los cuales pensamos inmediatamente, sino que también tiene efectos sobre los materiales, sobre el ambiente construido. Y en el fondo, todo lo que tenemos a nuestro alrededor, si nos hacemos una gran pregunta de qué están hechas las cosas, ¿qué responderías tú a esta altura de tus estudios de química? Si alguien te pregunta ingenuamente, oye, ¿y de qué están hechas todas las cosas? ¿Qué le contestarías rápidamente? Lo primero que le venga a la mente. Ya no es lo primero, ya me di cuenta. Si tú, repito la pregunta, si estás estudiando química y alguien te pregunta de qué están hechas todas las cosas, todos los objetos a nuestro alrededor, ¿qué le respondería? De átomos. De átomos. ¿Alguna otra cosa? Porque todos los objetos están hechos de los mismos átomos. No. No. Hey. Para una mayor comprensión, en vez de decirle átomos. Materia. Bueno, pero son de elementos, claro. Si le decimos a una persona, mira, todo lo que tienes a tu alrededor es una combinación de cuántos elementos en la actualidad. 118. 118. Claro que hay algunos elementos que no tienen una utilidad en este momento, ¿no? Pero fundamentalmente lo que vamos a encontrar son materiales y en su composición están presentes estos elementos. Algunos naturales, otros artificiales, pero eso es. En esta definición, además de los elementos socioculturales, ¿por qué? Porque hay un impacto, por ejemplo, por la casa de algunos de ustedes están haciendo alguna construcción o algo en este momento, o arreglando carreteras o haciendo algo así. Con la mía. ¿Qué están haciendo? ¿Qué actividad? Están construyendo una plaza comercial. Ok, entonces, todo el área que está alrededor de esa construcción, de una forma u otra, está impactada, porque, bueno, hay remoción tal vez de tierra, de escombro, de cemento, de partículas que son emitidas al aire. Y todo eso trae un impacto, aunque sea temporal, sobre los que están, los que viven en el área circundante. Probablemente llega maquinaria, hay un nivel de ruido mayor al acostumbrado, llegan camiones con materiales, etc. O sea, todo eso tiene un impacto sobre las personas, sobre nuestras actividades. Y aquí cabe mencionar, entonces, una palabra clave, que hay interacción. Siempre hay interacciones hacia arriba, hacia abajo, hacia los lados. De eso se trata lo que vamos a estar mirando. La química del océano, pues la química del océano no es independiente de lo que ocurre en el aire, ni lo que ocurre en el fondo de los sedimentos. Entonces, todo está en permanente contacto e interacción. Y en modificación por la acción humana, porque de eso no nos podemos abstraer. Todos los días los carros circulan, todos los días hay emisiones, todos los días hay vuelos en aviones, hay tránsito en barco, etcétera, etcétera. O sea, es el motor primario de la economía en cualquier parte del mundo. Y eso condiciona, pues, nuestra vida. Muy bien, entonces hemos visto la definición de química ambiental, la definición de ambiente a partir de la ley vigente
en Panamá. Este documento también está disponible en la página de Mi Ambiente. Ahí están todas las regulaciones vigentes en la República de Panamá con respecto a aguas naturales, aguas residuales, contaminación de aire, etc. Esto nos lleva ahora a interpretar desde el punto de vista del autor, esto es del Manahan, esta estrella. Y fíjense, la química ambiental está en el centro, no porque yo la puse, ni porque diga que es lo más importante, aunque podría decirlo. Pero, bueno, que sea un secreto, pues. ¿Qué vemos aquí? Miren la estrella y coméntenme qué interpretaría de los dibujitos de todo lo que se ve allí. Un par de minutos para que lo vean. A ver, Tiffany, coméntame. ¿Qué interpreto con las imágenes? Correcto. Ok, bueno, de la biosfera puedo decir que las plantas son un organismo vivo, así que puedo decir que los seres vivos, ¿cierto? La geósfera, puedo decir, ¿qué puedo decir de la geósfera? No de todo, ni de lo que puedes decir. De lo que yo, ok, de la hidrosfera, sí. El agua, de la atmósfera, el aire, y de la antropósfera, bueno, no, realmente no sé qué es la antropósfera, profesor. Ok, ese nombre que sugiere para el resto, antropos, ¿qué significa? Algo de los humanos. Hombre. Humano. Hombre, ¿no? Porque así estamos diciendo, la actividad humana es actividad antropogénica o antrópica, o sea, lo que genera el hombre. Entonces, la antropósfera, ¿a qué se referirá allí? Recuerden que esto es de acuerdo al autor Manahan. Puede que en otros textos no esté definida así las 5 esferas ambientales. Tal vez a la urbanización, como los edificios y lo que creamos nosotros. Correcto. Todo lo que el hombre crea y donde se desenvuelve nuestra vida, nuestra existencia material, podríamos decir, ¿no? El ámbito de la intervención humana, que a diferencia de la biosfera, bueno, es un espacio que compartimos con otros seres vivos. ¿Qué significarán estas flechas aquí? ¿Qué querrán decirnos? Estas flechas con doble punta. Que hay un intercambio. Ajá. Yo diría que los límites donde se relacionan las diferentes zonas. O sea, los límites o la frontera entre... Ajá, vamos a llamarlo esferas, ¿no? Las esferas ambientales. Bueno, que aparecen aquí un cuadrado, pero bueno, el autor llama esferas ambientales.
Bueno, tampoco es un cuadrado, es más un rectángulo cuadrado. Eso tampoco importa. Ya, y alguno de lo que está escrito aquí, ¿qué podrían comentarme cualquiera de los casos de lo que está escrito sobre la flecha? Bueno, en el caso de oxígeno y el vapor de agua, bajo la misma lógica de que hay un intercambio entre las esferas, es como que gana la atmósfera de la hidrosfera y que le da la atmósfera a la hidrosfera, como oxígeno por vapor de agua, como un gana-gana, así lo veo. Ok, muy bien, Carlos. Entonces, ahora, conforme a lo que ha comentado Carlos, o sea, quién le da, dónde obtiene, qué se intercambia, es la idea de lo que él nos ha comunicado, ¿no? En la atmósfera, miremos ahora ya un poquito el tema de la composición. Recuerden que somos químicos y nos interesa eso, ¿no? La composición. ¿Cuáles son los componentes mayoritarios de la atmósfera? Los gases, pues. Nitrógeno y oxígeno. Nitrógeno, oxígeno. ¿Qué otra cosa encontramos en la atmósfera? Después de eso, ¿qué son los más abundantes? Vapor de agua, ¿qué más? Dióxido de carbono y creo carbón. Dióxido de carbono. De los gases nobles, ¿cuál es el más abundante? Argón. El argón. Entonces, tenemos una mezcla allí de gases. Ahí se coloca el oxígeno porque es vital para nosotros, ¿no? Y producto de lo que hace en la intro comentaba Medín de su tema, bueno, la atmósfera es el sumidero o depósito de oxígeno y ese oxígeno atmosférico está en contacto con la hidrosfera y ¿por qué es importante que haya oxígeno disuelto en el agua? ¿Para quién es importante? Para las En especies primera marinas. Correcto. Entonces, si esos niveles disminuyen, va a haber una mayor competencia, ¿no? Por la disponibilidad de oxígeno. Y dependiendo también esa vida marina a qué profundidad se encuentre. Pues no es lo mismo de la zona superficial a lo que están en las zonas más profundas, ¿no? Las zonas abisales, donde hay poco oxígeno. Entonces, y por otro lado, ¿qué es lo más característico de la hidrosfera que nos enseñan a nosotros de la escuela primaria en términos de circulación del agua? ¿Qué es lo más? ¿Qué es lo que nos enseñan? ¿Qué le pasa al agua desde la escuela? El ciclo del agua. El ciclo del agua. O sea, no hay alguno de ustedes a esta altura de la vida que no haya escuchado, dibujado, mencionado, estudiado el ciclo del agua. Y no vamos a repetir ahora aquí los cambios de estado porque yo creo que eso es de dominio público ya hace mucho tiempo, ¿verdad? Y entendemos entonces que en la atmósfera hay vapor de agua porque hay un ciclo hidrológico y por efectos de la temperatura que induce esos cambios naturalmente, pues ocurren estas etapas del ciclo hidrológico. Y el ciclo hidrológico, a pesar de que estamos hablando de un compuesto y no de un elemento, como mencionó Carlos, el ciclo del fósforo y no recuerdo el otro que mencionó, estamos hablando aquí de un compuesto, ¿no? Pero también forma parte de los ciclos fundamentales que debemos entender porque el agua no vamos a poner en duda la relevancia que el agua tiene para la vida. Y lo que estamos escuchando del último informe del cambio climático, pues justamente es ese desbalance. Y en algunos lugares hay zonas que se están haciendo más áridas, por lo tanto hay más sequía. Un ejemplo típico de esto es Chile. Sin embargo, hay otros lugares donde hay mayor régimen de precipitaciones.
Así que fíjense, todo esto dentro del mismo planeta Tierra como sistema en este momento y el impacto que está teniendo. Ahora, ¿cuánto se atribuye, cuánta culpa tiene el hombre? Eso también es muy relativo. Decir que es la mitad culpa del hombre y la mitad es lo natural, o sea, es muy difícil ponerle, calificar porcentualmente una cosa y la otra. Muy bien, entonces, acá con respecto a la geósfera, ¿alguien tiene algo que comentar? Ya que Tiffany aquí dijo que, bueno, no encontraba algún comentario de la interacción entre la hidrosfera y la geósfera, por lo que dice aquí. ¿Qué es lo que encontramos fundamentalmente en la geósfera? O sea, lo que llamamos nosotros la parte sólida o la superficie de la Tierra. ¿De qué está constituida? Minerales. De minerales. ¿Y esos minerales, cuál es su composición? Los minerales, ¿cuál es la composición de los minerales? Mayoritariamente, pues. ¿Alguna idea? Pero se Adivinar. refiere a que le llamamos los Adivinar, elementos aunque sea. Correcto, Carlos. Elementos. metales, ¿Cuáles? metálicos, como hierro, calcio, magnesio. Aluminio. Aluminio. O sea, en la corteza, en el núcleo de la Tierra, fundamentalmente, ¿qué elemento es? Silicio. Ok. ¿Silicio lo consideramos metal o no metal o intermediario? Es un metaloide. Un metal. Entonces ahí tenemos abundante, ¿no? Y la combinación, todos ellos con qué elemento se combinan, eso que ha mencionado. ¿Con qué? Oxígeno. Oxígeno. Entonces tenemos fundamentalmente aluminosilicatos. En la corteza terrestre ahí hay oxígeno, mucho oxígeno, fijado en los minerales, ¿no? Entonces, aquí en este diagrama dice sales, calcio, etc. Se da cuenta de esos minerales que forman parte de la corteza terrestre. Esa corteza terrestre, lo que nosotros llamamos suelo, se origina a partir de ¿qué? ¿Cuál es el material de origen o el material parental del suelo? Disculpe, profe, ¿puede repetir? ¿Cuál es el material de origen o el material parental que da origen al suelo, lo que nosotros conocemos como suelo, por la superficie, las superficies terrestres? Las rocas, descomposición de las rocas. De las rocas, ¿no? De la descomposición de las rocas. Recuerden que eso también es otro, no sé si tan extendido como el hidrológico, pero ustedes recuerdan los tipos de rocas, ¿cuáles son? Los nombres. Ígneas, sedimentadas y Metamórfica, exacto. Entonces, ígneo, el nombre lo dice, ¿no? Ígneo, fuego del corazón de la Tierra, se puede decir, las erupciones, luego enfriamiento, sedimentación, etcétera. O sea, toda una serie de procesos físicos. Hay elevadas temperaturas, distintas profundidades, por lo tanto, distinta presión. Todo eso está ocurriendo debajo de nuestros pies, podríamos decirlo, para formar esa parte de la superficie terrestre. Ahora, el suelo para el ser humano, ¿para qué es importante el suelo? Así, número uno, ¿para qué? soporte. ¿De qué? Para las actividades humanas. ¿Pero cuál? ¿Cuál específicamente? La más importante, pues, para nuestra La agricultura.
Exacto, para la agricultura, para sembrar, ¿no? O sea, el suelo desde el punto de vista utilitario, queremos sembrar y cosechar, ¿no? Tiene otros usos, claro, también, soporte de estructura, esto, demás, pero desde el punto de vista de nuestra sobrevivencia, imagínense, si el suelo se echa a perder, un suelo muy salino, un suelo muy ácido, un suelo muy arenoso, y la desertificación es otro de los problemas que avanza también en el mundo. Entonces, y ahí viene el tema de la alimentación, la seguridad alimentaria, etcétera, etcétera. Entonces, tal vez el suelo es el menos popular de las esferas ambientales y más de cuidado, pero en realidad no podríamos decir cuál es más importante, ¿sí? Uno o el otro, y por eso están las interacciones allí, ¿no? Muy bien, y ahí está entonces luego dice el agua, evidentemente, y cuando hablamos de agua no estamos hablando solamente del agua dulce, estamos hablando del agua de mar, del agua de lluvia, del granizo, o sea, de otras formas de precipitaciones que por ser nosotros país tropical no tenemos las 4 estaciones, tal vez no lo advertimos tanto, pero que sí están presentes, nieve, aguanieve, etcétera. Entonces allí hay un caldo, ¿no? El suelo que le provee a las plantas que están ahí en la biosfera. Nutrientes. Nutrientes, entonces hay macronutrientes, micronutrientes, pero hay algunos que son limitantes, podemos decir como si fueran reactivos limitantes. ¿Alguna idea de cuáles son? Que hay que utilizarlos como abono para... ¿Qué elementos serían? Si alguien recuerda, o lo conoce, o lo ha leído. Creo que el fósforo y el nitrito. El fósforo, Bueno, correcto, y el nitrógeno. Fósforo y nitrógeno. Si vemos un abono, una bolsa de abono, esto vamos a encontrar, sí, en esa forma, pues como nitrato, fosfato, etcétera, que son limitantes. Y luego entonces esos organismos vivos en la biosfera, una vez que mueren, se descomponen, ¿dónde se incorporan? ¿A dónde van de vuelta? Digo, ¿a dónde vamos de vuelta? Porque es nuestro fin también. Al suelo. Al suelo, ¿no? A la tierra, como lo queramos llamar, ¿no? Y hay un proceso de descomposición denominado humificación que da lugar a este humus y que normalmente nosotros asociamos con la tierra negra, ¿no? O con la fertilidad. La creencia extendida, ¿no? De que la tierra negra es mejor, es abono, es nutriente, pues tiene materia orgánica, etcétera, etcétera, que es un conocimiento popular. Aquí a nosotros nos interesa comprender la base química, si es cierto o no es cierto, y cómo se transforma esa materia orgánica en humus, entendiendo la materia orgánica con todos los grupos, toda la funcionalidad química que usted conoce, incluyendo las macromoléculas, ¿no? Hidratos de carbono, aminoácidos, etcétera. Entonces ya ve que esto es un sistema, reitero, complejo, no es que sea difícil, sino de interacción y de aportes en una y otra dirección. Aquí está la biosfera también. Hay una... Okay. Una biomasa renovable, la biomasa hace referencia... ¿Alguien ha escuchado el término biomasa asociado a alguna reacción muy conocida también? ¿Cuáles son para nosotros las reacciones más importantes que involucran el oxígeno y el dióxido de carbono? Combustión. ¿Cuál? Combustión. No, para nuestra vida. La fotosíntesis y la otra. Para nuestra vida, pues la fotosíntesis. Respiración. La
Respiración. Respiración, correcto. Entonces, en ese proceso de fotosíntesis, no les voy a pedir que lo escriban ahora en un tablero, pero si químicamente me dicen qué es lo que reacciona y qué es lo que se produce. ¿Cuáles son los productos de la fotosíntesis? Oxígeno y glucosa. Ok, glucosa por dar un ejemplo específico, ¿verdad? Ujú. Pero en realidad cuando tú ves la fórmula, tú ves que dice allí CNH, ¿sí o no? Ujú. Sí, la solución compuesto orgánico, un carbohidrato probablemente. Ok, entonces a eso se refiere la biomasa. O sea, los organismos hacen fotosíntesis para producir ese nutriente que forma parte que lo incorpora en su organismo, y a eso le llaman la biomasa. Usted va a escuchar también cuando hay quemas, que hay muchos incendios, por cierto, en todo el mundo recientemente, y hablan de la biomasa vegetal. Entonces, ese proceso de fotosíntesis es fundamental. Ahora, describiste la reacción y cuál es el componente que no escuché que mencionaste, que también es gratuito. Yo solamente mencioné los dos productos. Ajá, ¿y qué faltaba ahí en la fotosíntesis para que ocurra? Energía solar. ¿Verdad? Es fundamental la energía solar para cualquier organismo que haga eh, fotosíntesis para producir esa biomasa y ese eh, oxígeno. Entonces, esto nos lleva a inmediatamente a pensar en la energía solar y en este diagrama. Miren el diagrama y me comentan qué querrá decir ese diagrama. ¿Qué significará la flecha? Hay un intercambio de materia y energía entre las esferas ambientales. Ok, y ese intercambio de materia y energía, ¿a qué nos suena? Ustedes que acaban de dar físico-química, ¿en qué pensamos inmediatamente? Termodinámica. Y en termodinámica aprendieron sobre los sistemas. ¿Qué tipo de sistemas aprendieron? Nosotros nos enfocamos en un sistema cerrado, pero en este caso sería un sistema abierto. Ok, y para uniformar criterio, después de haber dado termodinámica y las leyes de la termodinámica, ¿con qué concepto de energía se han quedado? Puede parafrasearlo, no quiero concepto de libro tampoco, pero para entender a lo largo del curso cuando hablamos de energía a qué nos estamos refiriendo. Los escucho, pues. ¿Cuál es el concepto de energía después de haber hecho tantos cálculos de delta H, de delta S, de delta G, de todos los deltas habidos y por haber, y ahora la variante delta también?
Estoy contando el tiempo de reacción, ¿ah? A ver, ideas a lo que se le venga a la mente en este momento, se acaban de dar FQ1. ¿Me están escuchando o perdí la comunicación? Sí, sí se escucha, profe. Ah, gracias. Bueno, las ideas, pues, a ver, muchachos. La pregunta es, ideas sobre el concepto de energía, desde el punto de vista termodinámico que acaban de estudiar. ¿Cuál fue el concepto entonces con el que se han quedado? En serio, voy a dejar de compartir para ver vuestros rostros. Bueno, ¿será que los llamo, pues? ¿Ninguno me puede decir cuál es la idea de energía o el concepto que les quedó? Bueno, voy a quitar la imagen. Sabina, lee esta definición, por favor. Contaminación es la introducción de agentes biológicos, químicos o físicos a un medio al que no pertenece. Cualquier modificación indeseable de la composición natural de un medio, por ejemplo, el agua, el aire o los alimentos. La contaminación es uno de los problemas más grandes que existen en el planeta y el más peligroso, ya que al destruir la Tierra y su naturaleza original, termina por destruirnos a nosotros mismos. Ok. Esta es una definición, veamos lo que dice la ley nuestra. Continúa, si eres tan amable. Ley 41 del 1 de julio de 1998, General de Ambiente de la República de Panamá. Contaminación. Presencia en el ambiente por acción del hombre de cualquier sustancia química, objetos, partículas, microorganismos, forma de energía o componentes del paisaje urbano o rural en niveles o proporciones que alteren negativamente el ambiente y o amenacen la salud humana, animal o vegetal o los ecosistemas. Muy bien, 30 segundos para que vuelvan a releer mentalmente y me comentan de esta definición qué palabra o palabras le llaman la atención que estén incluidas en la definición de nuestra Ley General de Ambiente. A ver, ¿qué palabras le llaman la atención aquí? A mí no es que me llame la atención una palabra, sino que siento que le hace falta algo. Tipo, ahí dice por acción del hombre y pensé que la contaminación también podía ser de forma natural, por causas naturales. Claro, lo que está diciendo es correcto. Hay contaminación antropogénica y contaminación natural. Lo que pasa es que la legislación no puede normar la contaminación natural. ¿Me expliqué, Carlos? Sí, tiene mucha razón. Pero a mí me llama la atención lo de partículas, o sea, no sé a qué específicamente se refiere. Ah, ok.
Muy buena observación, porque partícula para nosotros suena como una piedra, un polvo, algo sólido, ¿no? Sí. Pero en el lenguaje ambiental, el término partícula o material particulado tiene otras connotaciones que vamos a ver en algún momento. Y fíjense, es que alteren negativamente el ambiente. Vuelvo y repito, los impactos de alguna actividad no necesariamente son todos negativos. En el caso que decíamos de la construcción, una vez que termine la construcción, pues bueno, va a haber un nuevo edificio, va a haber tiendas, va a haber arreglan la carretera, etcétera, etcétera. Después que pasó el ruido, el movimiento, el desprendimiento de tierra y ruidos y niveles excesivos, etcétera, etcétera, pero trae impacto positivo. Entonces, la ley lo que busca es que los impactos positivos sean mayores a los negativos. Y nuevamente aquí el orden, ¿no? Que amenacen primero que la salud de quién. O sea, siempre estamos por delante, ¿no? No, mal. O sea, en todas las normativas, lo primero que se busca salvaguardar es la salud de las personas, o sea, nuestra salud. Y el otro tema aquí, desde el punto de vista químico, niveles o proporciones. ¿En qué pensamos nosotros de una vez? ¿En qué palabra cuando nos hablan de niveles o proporciones? Concentraciones. Concentración. Correcto. Entonces, por eso que les adjuntaba ahí un pequeño repaso de las unidades para acordarnos. Cuando hablamos de especies en niveles muy pequeños, pues utilizamos esos términos de PPT, PPB, ppm. Y en las normativas, como los ejemplos que le ilustré ahí en ese pequeño documento, generalmente está referido a una unidad de masa, o bueno, mal llamado peso, por eso estaba entre comillas allí, por unidad de volumen. Entonces, vamos a encontrar en las normas que miremos, o en lo que usted va a pesquisar en su investigación monográfica también, cuáles son esos niveles permitidos y cómo se expresan. Dependiendo, insisto, hay contaminantes que están en niveles muy, muy pequeños, estamos hablando de orden a la -9, a la -12, pero que la tecnología y el desarrollo analítico nos permite cuantificarlo, ¿no? Cosa que antes no era posible. Así que esto lo vamos a tener permanentemente presente cuando hagamos cualquier búsqueda o rastreo de información, en qué unidades están presentes, y bueno, y nosotros somos llamados a interpretarlo. En el documento ese que le pasé, ¿hay alguna duda de algo que estaba escrito allí? ¿O eso estaba lo suficiente? ¿Todo estaba claro? ¿En la monografía? No. Un repaso que yo les compartí, un documento de unidades de concentración. Sí, yo tengo una, la de PPT, creo que le llaman así. Ajá, mi duda es que no toda la equivalencia de eso no sabía. De PPT. Ajá, estaba PPM a PPB y de PPB a PPM, pero no entendí dónde estaba PPT. ¿No entendiste dónde estaba? O sea, acuérdate que el orden de magnitud allí de una a otra unidad es de 10 a la que, cuando pasamos de ppm a ppb o a ppt. de 10 a la 6 a 10 a la 9, creo que se mueve, y al inverso. ¿Y el ppt? 10 a la 12. 10 a la 12. Ay, qué tonto soy. El PPT, recuerden que siempre los europeos y los gringos definen las cosas distintas, ¿no? Por eso ahí le puse, creo que un asterisco, una marca, porque billón a lo mejor suena a otra cosa. Pero bueno, para efectos nuestros es el exponencial 12. Muy bien. Entonces, junto con la contaminación, fíjese, la contaminación es la presencia en el ambiente por acción del hombre. O sea, aquí se está diciendo, se está definiendo, como le comentaba Carlos, en función de la actividad humana, no natural. Y aquí, entonces, el contaminante, lea por favor qué entendemos por contaminante. 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 Elemento, sustancia química o biológica, energía, radiación, vibración, ruido, fluido,
o combinación de estos presentes en niveles o concentraciones que presentan peligro para la seguridad y salud humana, animal, vegetal o del ambiente. Entonces, el contaminante se refiere específicamente a cuál es el elemento de la sustancia química, y no solo química, biológica, energía, radiación. Aquí quiero hacer ese salvedad, ¿no? Porque cuando se habla de contaminante, generalmente nos echan la culpa a los químicos. Sí, porque es un químico. Aquí estamos viendo que no, es un elemento, una sustancia química. Desde mi humilde punto de vista, está de más decir elemento o sustancia química, porque sustancia incluye elementos, ¿no? Pero bueno, eso es lo que dice la ley. Biológica, energía, radiación, vibración, ruido, fluido, una combinación de esto. O sea que no solamente es independiente, sino también la combinación de estos, nuevamente, en niveles o concentraciones. Así que cada vez que usted escuche contaminación o contaminante, bueno, ¿en qué nivel se encontraba? Ahí estamos hablando desde el punto de vista científico. Lo demás puede ser apreciación, opinión, etcétera, de que tú crees que está contaminado por esto o lo otro. Mientras no se demuestre y no sepamos cuál es el nivel, pues no podríamos hablar formalmente de que haya contaminación. ¿Se entiende esa idea? Tienen que estar presentes en niveles o concentraciones que representen peligro, y eso está normado. Y eso es lo que buscamos. Por ejemplo, en un espacio interior, los niveles de dióxido de carbono permitidos son del orden hasta 700 ppm. Así que si estás en un espacio interior donde supere esa norma, pues ya es contaminación. Muy bien, voy a quitar esto. Miraron mucho, ¿se acuerdan de esos diagramas? De 1 a 2, de 2 a 3, de 3 a 4, y vuelve y retorna. Todo eso lo vieron en la FQ1, ¿no? ¿Sí o no? ¿A qué se refiere con diagrama de 1 a 2, 2 a 3? Que te decían, el primer proceso de aquí es isotérmico, el segundo es adiabático, luego retorna, etc. Ya. Sí. Y tenía que determinar ese proceso cíclico. Y al final tenía que hacer una sumatoria, y con respecto a la energía, ¿qué obtenía o qué debía obtener numéricamente? Que había pérdida de energía. Se perdía energía en el camino. Dependía de la variable, creo, si era una función de estado o no. Sí, se iba a perder, y en otro se ganaba. Pero la energía total de un sistema, ¿cómo permanece? ¿Variable o constante? Constante. Es un sistema aislado, ¿no? Entonces, ¿para qué necesitamos nosotros este concepto? Bueno, porque los recursos energéticos de nuestro planeta, empezando por la energía solar, o sea, tienen su origen allí, esa es su fuente. En este momento que estamos hablando de efecto de invernadero antropogénico, o sea, causado por el hombre, también estamos hablando de intercambios de energía por radiación solar. Y cuando usted estudió el primero y segundo principio o ley de la termodinámica, ahí había un enunciado poderoso, ¿no? Y una limitación también. Estudiaron el ciclo de Carnot, ¿cierto? Sí, profesor. Estudiaron la eficiencia también cuando tienes dos objetos de distintas temperaturas, un cuerpo frío, un cuerpo caliente. ¿Cuál es el máximo trabajo útil que puede obtenerse, cierto? Sí. Bueno, para entender desde el punto de vista termodinámico los sistemas naturales, no es que vamos a volver a hacer cálculos de ese tipo, pero sí debemos tener una idea. Mire, muchacho, como usted va a ser químico, cuando usted le pregunte estos temas, y yo siempre lo diré, el químico es el que debe dominarlo. Usted no puede, depende de dónde le va a tocar trabajar, esperar que un ingeniero o alguien interprete las cosas químicas que usted debe saber. De ahí entonces que estos conceptos o ideas usted debe tenerlos muy bien afinados. Mi pregunta es, ¿hay un consenso con respecto a una definición de energía? Entonces eso búsquelo por ahí para ver si, así como decimos, bueno, el mol es la cantidad de sustancia que está contenida en tantas entidades elementales como existen en un mol del isótopo de carbono 12, bla, bla, bla. O sea, si hay una definición de energía de ese tipo. Eso es lo que quiero que compartan. Bueno, con respecto a en el cronograma que les di, si los han revisado, ahí en el primer bloque hay 3 asignaciones, ¿cierto? Una que es la monografía que ya les dimos.
la estructura de la monografía, el tema de la monografía, y también subí una guía ahí para lo que les comenté el lunes de una bitácora que el coordinador debe hacer y después que la hace, me la manda, ¿no? Claro, que todo el equipo, el grupo sepa qué es lo que me está mandando. Llegaron a ver la bitácora, el modelo. Yo no he podido ingresar a OP virtual, pero es un problema mío acá, que ya lo están arreglando. Ah, ok. ¿Los demás la vieron? Sí, bueno. Allí lo único, el coordinador lo que va a hacer, bueno, como coordinador, ahí dice qué es lo que debe hacer, reunirse, bueno, y ahí yo les enumeré, creo que eran 10 actividades, 11, no me acuerdo, que están incluidas en la monografía, buscar información, hacer diseño, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, si ya hicieron la primera reunión, te encarga de esto, te encarga de otro, y tienen que rendirle informe al coordinador, y él es el que me va a decir a mí, cuando está marcado el primer avance, bueno, profesor, hasta este momento hemos hecho esto, aquello, lo demás. Y va a poner sus observaciones. Fíjense, sé que hay temas de comunicación, pero todo es salvable. Lo que queremos evitar al máximo es que se produzcan estas disrupciones y que estropeen nuestro trabajo, el trabajo de ustedes. Todo no puede estar escrito en blanco y negro porque ninguno de nosotros, ningún ser humano tiene la capacidad de que todas las cosas y no se le va a escapar nada. Ninguno de nosotros puede hacer eso. Así que en el momento que falte algo sobre algo, bueno, hablamos y resolvemos. En el tema de las evaluaciones, sí va a haber una rúbrica, pero una rúbrica no es a prueba de bala. Miren, yo me he encontrado hasta en posgrado cuando me dice que, es que ahí decía, el tiempo máximo de exposición es 10 minutos, y el grupo habló en 5. Y yo digo, bueno, pero es que en 5 no abordaste el tema. Bueno, es que ahí decía que nada más 10 o menos. Entonces, ese tipo de cosas es un campo estéril. En una rúbrica, si tú te pones a escribir hasta el último detalle, las rúbricas serían páginas y páginas y páginas. Entonces, las rúbricas previamente yo se las comparto, el coordinador las mira con su equipo, si hay alguna observación, algo que no esté claro, me lo comunica. Lo que quiero evitar es que después digan, es que no sabía y qué era lo que significaba eso y que la falta de ortografía y cuándo iban, etcétera, etcétera. Entonces, por favor, tratemos de no caer en eso que no nos va a ayudar realmente a nada. Ok, la otra actividad, hay una actividad 1 que es un glosario y la otra es llamada actividad 3, que es los que tienen a mano el cronograma pueden fijarse, correcto. Entonces, eso lo voy a subir en un rato. Para que ya no lo encuentro. Bueno, voy a poner primero esto porque ahora no sé qué se me hizo. El glosario, como vamos a estar trabajando primero en el tema de aguas, hay un glosario con las propiedades. Todo esto usted lo conoce ya. Las principales propiedades del agua: punto de congelación, ebullición, conductividad, tensión superficial, cohesión, adhesión, polaridad, calor específico, viscosidad. O sea, aquí no hay nada nuevo. Ahí está la definición, la unidad y cuál es la importancia ambiental de cada una de esas propiedades. Lo único que usted tiene que añadirle a este cuadro es una ilustración que le explique a usted lo que está dicho en palabras aquí. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Profe, esa es la actividad 1. Sí. Solamente tenemos que colocar una imagen representativa. Una imagen, exacto, que te explique a ti la propiedad.
Ese va a ser nuestro primer glosario. Esto es para entrenarlos en cómo hacer un glosario después solo, porque esto tardaría mucho tiempo si usted se pone a buscar una y discutimos, etcétera, etcétera, y yo le estoy dando ya el glosario. Entonces usted lo que va a hacer nada más es añadir aquí la imagen. Claro, puede poner la hoja horizontal, ¿no? Porque la imagen va a agarrar más de esto. Y la imagen que usted va a buscar, bueno, usted la puede modificar, etcétera. Y lo que va a hacer es poner el sitio donde la tomó, ¿no? Ahora, si la modificó, entonces usted pone que la modificó. ¿Se entiende? ¿La referencia de la imagen es abajo de la imagen o aparte todas? Inserta en una esquinita, aquí. Ok. En la misma imagen tú pones el crédito. Ahora, si tú hiciste la imagen, bueno, es tuya. ¿Está claro? Sí, profesor. Bueno, me están hablando 2 o 3, después el resto yo no sé. Bueno, si está claro. ¿Y cuándo pues, lo entregamos? Claro. Ya te digo, déjame. Déjame ver dónde está lo otro que casualmente lo escribí ayer y ya no lo encuentro. Ok. La asignación 3. La asignación 3, como un compañero leyó, parámetros. Entonces, hay 10 temas que tienen que ver con los parámetros indicadores de contaminación, de acuerdo a la definición de contaminación que acabamos de mirar. pH, acidez, equilibrio ácido-base. En este equilibrio, el equilibrio fundamental es el equilibrio carbonato, dióxido de carbono y carbonato. Ese es el principal equilibrio en el agua. Luego está la alcalinidad, salinidad, dureza, demanda bioquímica de oxígeno, demanda química de oxígeno, oxígeno disuelto, turbidez, sólidos totales, transparencia, color aparente o verdadero. Todos estos parámetros están en el capítulo de agua del libro, de los 2 libros, pues. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Ahí está un indicativo de cómo se mide ese parámetro. Bueno, si llegamos a venir al laboratorio, alguno de esos podemos hacer. ¿Qué es lo que tienes que hacer? ¿Cuál es el producto? Un PPT y una exposición oral, 7 minutos por equipo. Son 10 equipos en pareja. ¿Qué es lo que debe contener? Una introducción sobre el parámetro. Bueno, si te tocó la dureza, explicar qué es la dureza, qué se compone. No pierda de vista lo que acabamos de ver de la química ambiental. La fuente, las reacciones, el transporte, el destino, los efectos, etcétera, etcétera. De la metodología, breve descripción. Por ejemplo, si el fundamento es para determinar el color o la transparencia, tiene que ver con la profundidad, la temperatura, es un fenómeno óptico que se utiliza, etc. Entonces, cuando usted lea el parámetro, va a definir eso. Luego, la metodología, eso ha evolucionado bastante. La metodología que yo estoy poniendo aquí son las más clásicas. Usted va a ver, bueno, cuando hace un análisis, si hay interferencia, las pone. Si en la metodología no hay interferencia, pues no. Análisis, las unidades para reportar los resultados, citar la norma, si aplica. Si no hay ninguna norma, pues no la cita. Utilizar un ejemplo real de alguna revista, un artículo donde midieron ese parámetro. Por ejemplo, la dureza. Yo encontré en un trabajo que se hizo aquí en Panamá o fuera de Panamá, que midieron la dureza porque la población tenía problemas de consumir agua dura y los niveles que encontraron eran tanto y tanto. A esto se refiere un ejemplo real, pues, donde lo hayan medido. Utilizar organizadores gráficos, ya sea mapa conceptual, mental, el que usted quiera, para exponer la información. O sea, lo que no quiero es un trabajo de PPT que esté lleno de palabra y no termina nunca. Entonces, usted puede utilizar alguno de estos organizadores sugeridos o uno que usted conozca y le guste. Utilizar fotos, infografía, animaciones que muestren creatividad en la exposición de la información. Esto puede estar hecho y si está hecho ya usted simplemente lo cita. Si usted lo hace, bueno, es autoría propia. No tienen que estar todas presentes, ¿no? Algunas de las que usted considere. Y citar las referencias según las normas APA, tal como le comentaba Medina ahora mismo, insertada ahí mismo al pie de la diapositiva. O sea, no poner a la parte al final. Y enumerar 3 conclusiones.
Y aquí como webgrafía o referencia web, bueno, hay un manual donde puede mirar algunas de las metodologías para determinar estos parámetros, estos 10 parámetros. Entonces aquí dice, esta actividad se realizará en equipo de 2 estudiantes y los temas serán distribuidos al azar en clases. ¿Por qué al azar? Porque no quiero que se pongan a pelear tampoco que yo quiero este y yo quiero el otro. Ahora, si cada uno escoge el suyo y no hay ningún problema, pues para mí mejor, si no chocan. Entonces yo lo voy a subir y los que están interesados me dicen, hoy no, pues ya será el lunes. Y si no sorteamos, pues si hay 2 que quieren el mismo, pues sorteamos. Pero da lo mismo cualquier parámetro, para todos tienes que hacer lo mismo. La respuesta para Carlos, que me preguntaste, ¿cuándo se entrega? ¿Cierto? El glosario. Todas las actividades del primer bloque se entregan al final del primer bloque. Si tú haces el glosario el fin de semana y me lo quieres entregar la otra semana, me lo puedes entregar. Profesor, una pregunta. ¿Eso se Dígame. envía a su correo? Yo voy a decirle dónde me lo manden, porque es mucho tráfico en correo. Vamos a hacer una carpeta, un drive, cualquiera de esas cosas para que todos lo vayan depositando ahí. Pero vale, profesor. Todo debe estar entregado cuando termine el bloque 1. O sea, mientras más rápido, para mí el consejo es que mientras más rápido lo haga es mejor, ¿no? Hay una parte de la monografía que no entiendo, que es el epígrafe. Se me lengua la traba. O sea, como un ejemplo de eso. Ajá, el epígrafe es como, tú que has participado en oratoria, entiendo, cuando tú ibas a empezar tu oratoria, tú buscabas una frase hecha, ¿verdad? Nelson Mandela, una cosa así. Exactamente, es correcto. Ya. Entonces, esto es un epígrafe. Ya. Y con uno está bien, ¿verdad? No hay como... No, si tú quieres, acuérdate que esa es tu monografía. Si tú encuentras que hay 2 cosas, pero súper buenas, bueno, pones 2. Eso no le resta. Ok. Yo también tengo una pregunta. Pregunta. Hay una parte que dice que no usemos como muchas palabras superfluas. Como no obstante, sin embargo, o sea, pero si yo lo uso como conector. Ah, sí. O sea, no es que no la vas a usar nunca, es que no puedes abusar, que terminas un punto y de nuevo, sin embargo, y no sé, y peor si escribes más, sin embargo. Ah, sí, ya entendí. O sea, que no abuse de lo para maquillarlo, pues. Por decirlo así. Como que no sé qué poner, y entonces el siguiente párrafo de nuevo por otro lado, y después abajo por otro lado, y por otro lado, y de pronto se te acaban todos los lados y ya no sabes qué más poner. Profesor. ¿Alguna otra duda? Lo de la exposición sería que yo le aviso qué día voy a poner y lo hago antes de que se acabe ese bloque, o usted va a poner un tiempo límite así, antes de que se acabe. La exposición es donde está marcado en el cronograma, en esa semana. Ya. Profe, serían 2 exposiciones entonces, la de grupo de 2 y la exposición de 4. De la monografía, correcto. De la monografía. Al final, sí, del bloque. La final, del 13 al 17. Ok. Sí. ¿Usted también lleva PPT o nomás la monografía? No, acuérdate que la monografía es el documento escrito y la presentación. La presentación lleva, digo, si no quieres usar un PPT y quieres utilizar otra cosa, puedes hacerlo, porque tiene que haber alguna imagen, ¿no? Pero no es obligatorio que sea PPT. Puedes usar Prezi, no sé, otro tipo de presentación. Una infografía, lo que tú quieras. Ok. Lo que me acaba de preguntar, lo del parámetro, por ejemplo, si ya el lunes hacemos los equipos y usted tiene antes del día de la exposición el documento y quiere que yo lo mire, eso también se vale. Ok, profe, ¿y la monografía valdría como parcial 1? Es el parcial 1, correcto, sí. Half and a half.
50 el documento escrito y 50 la exposición oral, que incluye lo que hablan y las preguntas y la imagen o el PPT o el precio, lo que use para exponer. ¿Algo más? La asignación 2 es la de la bitácora. Correcto. La bitácora es parte de, a base de la monografía. Sí, ya vamos para allá. La sustentación a las 3. ¿Tú no vas? Sí. No, jueves 26, Griselda. Jueves 26. Griselda, fue la última fecha que te dije, acordamos jueves 26. Ah, bueno, es ya. Y qué bueno que estés aquí, sí, sí. Mala, pues, no sé. Porque nosotros acordamos otra, acuérdate. Ok, ¿alguna consulta, otra cosa? La otra semana nos vamos a ver a esta misma hora. Por el momento sí, Sabina. ¿Ya hiciste tus ajustes? Sí. Ah, qué bueno, gracias. Gracias por colaborarme. Bueno, si no hay más preguntas, entonces ahora queda en el laboratorio, van a trabajar con el licenciado John Sánchez y con el licenciado Fran Ábrego. Entonces, él les va ahora a comentar sobre la primera actividad que vamos a hacer, que evidentemente todavía no va a ser en el laboratorio, ¿no? Él le va a dar los pormenores de la actividad. Yo tengo que retirarme a una sustentación en este momento, así que, bueno, que tengan una excelente tarde y, si Dios lo permite, nos vemos el lunes. Chao, profe. Hasta luego. Profesor. Buenas tardes, chicos. Buenas tardes. Buenas tardes. Ok, antes de compartirles el documento, pues me voy a presentar a aquellos Mi nombre es John Sánchez, pues soy licenciado en Química, graduado aquí mismo de la Universidad de Panamá. Como muchos saben, pues también trabajo aquí en el cuarto de reactivo. Eh, 352 para la licenciatura, digo, la química ambiental para la licenciatura en química.